Hola, mi nombre es Jimena y en el video de hoy les hablaré un poquito sobre el desempleo en Colombia. El desempleo ha sido uno de los mayores retos económicos en Colombia, especialmente a partir de la pandemia. A lo largo de los años, las cifras han cambiado notablemente, reflejando tanto los efectos sanitarios como el proceso de recuperación laboral. En este video les hablaré un poquito sobre qué es el desempleo, tipos de desempleo, cómo se comportó el desempleo durante y después de la pandemia, más o menos entre los años 2019 y 2025, un poquito más reciente, y además revisaremos las consecuencias que ha tenido en el país y algunas posibles soluciones. Bueno, aunque suena un poquito obvio que es el desempleo, este se refiere a la situación en la que una persona busca activamente trabajo pero no logra conseguirlo o encontrarlo. Además de esto, es una de las variables más importantes de la economía de un país, ya que refleja el nivel de bienestar, estabilidad laboral y las oportunidades que existen en el mercado del trabajo. Existen 4 tipos de desempleo. El primero es el desempleo cíclico o coyuntural, que se presenta cuando hay crisis económicas o recesiones que obligan a las empresas a reducir su personal. Es un desempleo temporal y depende del ciclo económico del país. El segundo es el desempleo estructural. Ocurre cuando la economía no tiene suficiente desarrollo productivo o cuando las personas no cuentan con habilidades que demanda el mercado laboral. Es más difícil de resolver, ya que requiere cambios profundos en la educación, la formación laboral y la estructura económica del país. El desempleo friccional es un tipo de desempleo voluntario que se da durante el tiempo en que una persona deja un trabajo y encuentra otro. Suele ser de corta duración. Y por último tenemos el desempleo estacional, que se produce en aquellas actividades económicas que solo se realizan en determinadas épocas del año, como la agricultura, el turismo, la confección de productos de temporada. Esto suele pasar mucho, por ejemplo, en diciembre o a mitad de año, que hay muchas personas que salen a vacaciones pero que necesitan personas sustitutas para ese cargo de trabajo. Entonces, más o menos, estos son los 4 tipos de desempleos que se desempeñan en esta variable. Antes de la pandemia, Colombia ya tenía retos importantes en materia laboral. Por ejemplo, en el 2019 la tasa de desempleo nacional era del 10,5% según el DANE. Aunque vemos que es una cifra alta, el mercado laboral ha mostrado estabilidad y una tendencia leve de recuperación. Sin embargo, todo esto cambió con la llegada del COVID-19 en el 2020. Las cuarentenas, el cierre de muchas empresas y la suspensión de actividades económicas afectaron gravemente el empleo en todo el país. Según el Banco de la República, el impacto fue inmediato, ya que en mayo del 2020 el desempleo alcanzó el 21,4%, una de las cifras más altas en la historia reciente. Esto significó que millones de personas perdieron su fuente de ingreso, más que todo o en especial mujeres y jóvenes. Los sectores más golpeados fue el comercio, hotelería, transporte y manufactura. Fueron los más golpeados, ya que la mayoría de sus empleados no podían trabajar desde casa. Además, gran parte de quienes lograron mantener esos ingresos tuvieron que hacerlo de manera informal, sin estabilidad ni protección social. Al cierre del 2020, más o menos cuando ya se había levantado varias restricciones de la pandemia, la tasa promedio anual de desempleo quedó en el 15,9%, de acuerdo con el DANE, lo que reflejó una leve recuperación frente al peor momento de confinamiento, pero aún muy de encima del nivel prepandemia del 2019. En ese año, como señala una de las universidades, el desempleo se convirtió en una pandemia paralela, porque no solo afectó la economía, sino también la calidad de vida de millones de personas y hogares colombianos. Hubieron momentos tristes, momentos de mucho cambio en la vida de las personas, entonces todos nos teníamos que acoplar a algo nuevo. Tanto, por ejemplo, que a esto viene mucho la tecnología. Muchas personas empezaron a trabajar desde casa, a tener un teletrabajo y a acoplarse a coger el celular, a investigar o trabajar desde el celular, desde el computador. Incluso muchas de estas personas ni tenían con qué. Entonces fue un momento bastante difícil. Aquí en pantalla les voy a dejar una imagen sobre las cifras del desempleo desde el año 2011 hasta el 2020. Ahí podemos ver las últimas 2 cifras que les he comentado desde el 2019.
ese golpe tan fuerte que dejó la pandemia en el 2020, Colombia inició un proceso de recuperación económica que se reflejó directamente en la generación del empleo. A partir del 2021, con la restauración de sectores, por ejemplo, los programas de vacunación y los apoyos estatales a empresas y trabajadores, el mercado laboral comenzó a mostrar una mejora constante. Según el DANE, la tasa de desempleo nacional pasó del 15,6% en el 2020 al 13,7% en el 2021. Bajó demasiado. En el 2022 la cifra bajó a 11,2%, mientras que en el 2023 se ubicó en el 10,2%, lo que se refleja un avance sostenido en la generación de trabajo. Más o menos durante el 2024 el desempleo promedio estaba cerca al 9,7% y finalmente en este año el país alcanzó la cifra más baja, que ha sido del 8,6% de acuerdo al Ministerio y el DANE. Aquí les dejaré una imagen sobre el desempleo. Vemos el número de ocupados y pues las cifras. Vemos que en la imagen se evidencia que el desempleo continúa disminuyendo y el número de ocupados mantiene una tendencia muy alta. Sin embargo, cada vez es más lento porque se sugiere que el mercado laboral está perdiendo dinamismo. Esto se interpreta como un agotamiento al impulso de recuperación, puesto que el crecimiento del empleo proviene de buena parte del sector informal y no se observan nuevos motores económicos que fortalecen la generación del trabajo informal. Entonces, aún así esta tendencia, aún así se ve como una tendencia positiva, obviamente, porque demuestra que el mercado laboral colombiano se ha ido fortaleciendo después de la crisis del COVID-19. La recuperación ha sido impulsada por sectores como la industria manufacturera, la construcción del transporte, que han ido aportando miles de nuevos empleos en los últimos años. Además, ciudades como Medellín, Villavicencio y Cali se destacan entre las que tienen menores tasas de desempleo, lo que indica una mayor estabilidad en el trabajo urbano. Sin embargo, como lo he dicho anteriormente, aún persisten desafíos importantes como la alta informalidad laboral, que sigue afectando a más de la mitad de trabajadores. Y aquí vienen las brechas de género, ya que las mujeres continúan presentando tasas de desempleo más altas que los hombres. El desempleo femenino está en el 10,8%, supera ampliamente al masculino, que está en 6,9%. Y la tasa de ocupación femenina está en 46,8%, que es mucho menor a la masculina, que está un 70%. Son barreras persistentes que enfrentan las mujeres para acceder a empleos remunerados. Aunque una reducción de 202.000 personas dedicadas exclusivamente a oficios del hogar, esta disminución solamente benefició principalmente a los hombres, que 156.000 menos, mientras que las mujeres solo redujeron su participación en 45.000. Entonces es un tema bastante delicado también, la brecha de género que se ve y hay en nuestro país. Estas son algunas de las consecuencias: aumento de la pobreza, muchas familias reducen su nivel de vida al no tener ingresos estables; crecimiento de la informalidad, muchas personas recurren a trabajos sin contratos ni seguridad social; desigualdad de género, las mujeres siguen enfrentando más dificultades para acceder a empleos formales y bien remunerados; migración interna, algunas personas se trasladan a otras ciudades buscando oportunidades, o incluso no solo ciudades sino países, lo que genera concentración laboral en otros territorios; impacto emocional y social, el desempleo puede generar ansiedad, frustración y pérdida de motivación. Y algunas posibles soluciones son: fomentar la educación técnica y tecnológica adaptada a los nuevos sectores productivos; apoyar el emprendimiento y las pequeñas empresas, que son las que más generan empleo; reducir la informalidad mediante incentivos en la contratación o la seguridad social flexible; promover la igualdad en oportunidades entre mujeres y hombres; aprovechar la transformación digital para crear nuevos tipos de empleo con sectores como tecnología, sostenibilidad y economía verde.